donde los habitantes eran moradores de casas en base a esteras, construcciones muy precarias, eran combinaciones de esteras, de plástico, ¿no? Y esta imagen además es muy simbólica porque representa la puerta de entrada a una vivienda, que representa simbólicamente todas las casas de este lugar. Hay un detalle muy interesante que yo observé, que fue lo primero que me llamó la atención cuando llegué a ese punto humano, y es el hecho de que todas las familias colocaban banderas peruanas decorando en las fachadas. Todas. Ninguna. Era como un día 28 de julio en la invasión. Todos tenían una bandera del Perú pisando y flameando. El tema de la bandera para ellos está relacionado con la reafirmación de su nacionalidad y afirmar el derecho que los peruanos tienen para reclamar un lugar de libre nacional. Y esa forma simbólica de representar. Y hace un poco también estuve con ellos, hace 2 días los traje a ellos, un grupo amplio de habitantes de invasión, y al azar para que vean la muestra. Y ellos, al decir de las banderas, también mencionaban que el hecho de colocar una bandera es también de alguna forma ponerle una barrera de contención a la autoridad policial, que cuando intenta expulsarlos y devasta con todo, por lo menos tengan un freno al ver banderas peruanas, que no, digamos, no se enfrenten a un símbolo nacional, porque es un símbolo nacional para que tengan respeto, ¿no? Porque ven ahí, porque el símbolo representa eso. Esa fue una de las cosas que hizo. Ahora, el proyecto quiere más retratos. Retratos de personajes, también retratos del paisaje, que es el personaje. Ahora, en esta primera etapa lo que llamó mucho la atención de mí, ¿no? Como individuo, como persona, era la fuerza del grupo, porque en esta comunidad, cuando yo los visitaba, había mucha camaradería y mucho trabajo en conjunto. Recuerdo que ellos celebraban casi todos los acontecimientos del año de manera especial. Llegaba el Día de la Madre y la comunidad se juntaba y organizaban una gran fiesta donde premiaban a las mamás y había un compartir y se quedaban hasta muy tarde. Lo mismo hacían con el Día del Padre, lo mismo hacían el 28 de julio. El 28 de julio también se tomaba muy, muy en serio la fiesta nacional. Pero también había una fecha que a mí en lo particular me sorprendió mucho, y es que ellos celebraban el día de la invasión del terreno. Ellos invadieron el terreno en El Salvador el 8 de abril. Exactamente lo invadieron un día antes de las elecciones presidenciales que ganó Alan García ese año. Y lo invadieron justamente por una razón muy, muy práctica, ¿no? Porque ese día, el día anterior, las fuerzas policiales despliegan todo su contingente alrededor de los centros de votación y para cuidar el orden, ¿no? En general en la ciudad durante el proceso de votación. Y esa zona en concreto que ellos invadieron estaba precisamente acordonada y cuidada por la policía, porque era un área sensible de ser invadida y era propiedad de la municipalidad. Entonces, al movilizarse la policía rumbo a los centros de votación previo al 9 de abril, ellos entran a la zona del 8. La toman así libre, virgen. ¿Okay? Y a partir de entonces en adelante, todos los años, celebran el 8 de abril como un día de independencia, como un día nacional para ellos. Y ese es el día donde la fiesta es la más apoteósica, la más exaltada, donde se quedan hasta las 7 de la mañana celebrando, ¿no? Y ese fue el día más pesado que yo vi, ¿no? En el sentido de que había muchos elementos para fotografiar. En todos los casos he decidido fotografiar a personajes que de alguna forma representen ese orgullo, esa organización, esa reafirmación de ser una comunidad y alguien importante. Esa fotografía, por ejemplo, cada foto tiene guía, ¿no? Esta dice Día de la Madre. ¿Verdad? Cada imagen en esta primera planta tiene una guía y cada una señala la fiesta a la cual corresponde la imagen.
Día de la Madre. El Día de la Madre lo celebraban por todo el país. Estas mujeres participaron de un baile tradicional durante una fiesta interior de la comunidad. Pero también he fotografiado algunos personajes característicos, no precisamente relacionados a una fiesta, pero sí a un tema de identidad. Por ejemplo, esta niña, una cantante folclórica que vivía en una de las viviendas de la invasión. La fotografié en una peluquería porque su mamá era dueña de esa peluquería, ¿no? Y la mamá era además la manager de la niña. Como pueden ver allí en el backing, la mamá regalaba CDs de su hija, ¿no? Junto con corte de cabello, hacía promociones, ¿no? Corte de cabello más 2 soles, un CD de su hija. A su hija la llamaba La Rica Mierda. Ese era su nombre artístico. Ella ya no vive más en la invasión, se mudó. Muchos de los personajes de esta primera planta, que han sido fotografiados entre el 2006 y el 2010, ya no viven más en la prisión. Por diferentes razones han salido de prisión. Y así pasa con varios personajes de este primer periodo. Otro detalle también era muy marcado en la invasión era la presencia de las iglesias evangélicas, ¿no? Hay varias iglesias evangélicas en este lugar y también fotografié algunas de ellas, ¿no? Estas 2 fotos en concreto forman parte de esta organización religiosa, ¿no? Esta imagen la tenemos en un templo durante una ceremonia y esta otra es un bautizo en una piscina inflable, ¿no? Que pertenece a la iglesia y esa mujer está siendo bautizada, ¿no? Es el mismo día. Bajo el mismo proceso, ¿no? Es sumergida, ¿no? Dentro de la piscina, pero antes del proceso y de la entrada del sacerdote yo le pedí que gozara a mí. Ahora, no podría decir que todos los habitantes de Prisión Nazis son religiosos. Estas iglesias, en verdad, paran vacías dentro de la prisión. Cuando yo paraba caminando y frecuentando el lugar, veía 1 o 2 personas, ¿no? Tampoco puedo decir que la comunidad sea muy religiosa, precisamente, porque todos sean evangélicos, no. Es un grupo minoritario, pero al interior de la invasión hay por lo menos unas 7 iglesias que en verdad están enclavadas dentro de pequeñas casas, que no son más grandes que las viviendas comunes de los habitantes nazis, pequeños lugares acondicionados como pequeños templos, pero también muy poca gente al interior de ellos. ¿Qué cantidad de habitantes tiene más o menos? Ampliación Oasis tiene más de 5.000 habitantes. Sí, más de 5.000. Ellos nunca se han censado. Ellos tienen, en algunos casos ellos logran numerar la cantidad de moradores por, mejor dicho, de propietarios, de titulares. Entonces hay un promedio de 347 titulares por etapa. La invasión está dividida en 3 etapas, etapa 1, 2 y 3. En promedio hay 347, 350 titulares por cada una de esas etapas. Eso significa, un titular sería en este caso puede ser el padre, que es el titular de vivienda, o la madre. Ahora eso hay que sumarle toda la familia, ¿no? Por medio 5 miembros por casa, pudiendo ser 7 miembros también. ¿Ya? Ahora, esta imagen es muy importante porque representa un comando de autodefensa de la comunidad. El comando de autodefensa es el encargado de expulsar a los moradores que han cometido faltas y que deben ser expulsados del asentamiento. Durante la primera etapa de vida de la invasión, el contingente del comando de defensa llegó a ser de 42 personas, 42 encapuchados. ¿Por qué usaban pasamontañas? Bueno, para evitar una represalia futura de parte de las personas que fueron expulsadas, digamos, ¿no? O que iban a ser expulsadas. ¿Cuáles eran las faltas que acreditaban una expulsión de la invasión? Bueno, la primera, y la más importante, es tener un terreno o ser propietario de un terreno fuera de la invasión.
estaba prohibido eso. Según los habitantes de la inversión, para poder ser un morador, uno tenía que acreditar que no tenía dónde vivir, que no tenía un terreno de propiedad en ninguna parte de Lima. ¿Okay? Y si ellos descubrían que alguno de los moradores tenía efectivamente un terreno en otro lado, lo expulsaban. También había otras normas importantes que se debían cumplir. Una de ellas era, por ejemplo, que todos los moradores debían pernoctar, debían pasar la noche al interior de la inversión. No podías ausentarte una noche del lugar. Y siempre, todas las noches, una persona pasaba revista casa por casa para comprobar que los titulares estaban ahí y que iban a pasar la noche. Si el titular no estaba y no explicaba el porqué de su ausencia tras 48 horas, se considera una falta grave. 3 faltas graves ameritaban una expulsión. Y una expulsión era la presentación de estos 42 miembros de comando, la destrucción de la casa y la quema de los incidentes. En eso consiste la expulsión. Ahora, hay estos dos personajes que vamos a poder ver el 28 de julio. El 28 de julio, los moradores realizaron un desfile cívico al interior de la inversión. Y cada uno representaba, en algunos casos, a personajes de nuestra historia nacional y en otros, autoridades internas de la comunidad, como es el caso de esta pareja. ¿Tuviste la oportunidad de presenciar algún juicio que se lo No tuve la oportunidad. Un poco difícil fue para mí porque los desvelojos se daban muy temprano a la noche, de madrugada sobre todo, y a veces la comunicación era muy tardía, porque lo decidía 30 minutos antes de hacerlo, y cuando me lo comunicaban era prácticamente imposible que yo llegara a tiempo. Si bien es cierto que yo en una organización, y en esta primera etapa una organización muy fuerte, las decisiones importantes a veces se toman de un momento a otro, y era a veces difícil poder anticiparme o acompañarme y estar 100% al tanto de todo lo que iba a pasar. algún pequeño desarrollo? Un desalojo total, absoluto. Lo que hacían, por ejemplo, es primero sacaba todos los enseres, eso sí. Si la familia tenía dentro de su casa una computadora, una lavadora, una televisión, lo sacaban todo, pero lo sacaban. No lo destruían, lo sacaban. Pero una vez que sacaban todo, se tiraban abajo de la casa y la quemaban. En esta primera etapa, la primera bien importante es fotografiar el tema del nacimiento de la segunda generación de habitantes de la inversión. Por eso fotografía a ese niño recién nacido al interior de su vivienda. Para mí también este es un acto celebratorio, ¿no? Como muchos otros que voy acá. Este señor que aparece cruzado desfiló por estas patrias. El mismo día que estos dos señores del Comando de Fuerzas. Y en el caso de ella representa a la madre patria. ¿Okay? A ella le tocó participar del desfile representando la figura de la madre patria. Su forma de participar del evento, ¿no? Como parte de la comunidad. Ella se llama Eva, ella tiene un puesto de verduras al interior de la comunidad. ¿Puedo hacer unas preguntas Claro. de carácter fotográfico? Dale. Por ejemplo, una es, ¿por qué la decisión de blanco y negro, del formato, ¿no? Del formato cuadrado, ¿no? de la cámara 6x6? ¿Por qué también la decisión, que no sé si supongo que viene ya de la hora del copiado de algunas imágenes, de pronto darles, ¿no? Una sombra más oscura alrededor, ¿no? Claramente en esta, algo de esta también podría tener, ¿no? Y otra, sí, o sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la comunidad? ¿Y cuándo decidiste hacer tuyo, ¿no? Este proyecto? Ok, entonces empiezo por cómo llegué. Yo tenía una costumbre años atrás, y era que todos los días veía todos los diarios con el solo objetivo de encontrar una buena historia que me gustara. Yo creo que me levantaba y lo primero que hacía después de cenar era leer mi correo de diarios, en físico o en versión online. Y un día encontré la nota sobre esta inversión. Entonces me llamó la atención porque en la nota se hacía mención de que estos invasores habían tomado un
Entonces, ese solo hecho a mí me llamó mucho la atención. Y por otro lado, yo siempre tuve interés por visitar una invasión, pero en su primera etapa. Yo tengo una formación en el fotoperiodismo que data de 2001. En 2001 empecé a ejercer el fotoperiodismo. Y yo ya conocía invasiones, varias. Digamos, en toda la periferia me conocía un grupo amplio. Pero todas estaban bien formadas. Todas ya tenían 3 generaciones viviendo ahí. Cuando vi la nota dije, wow, esto es lo que yo andaba buscando, porque yo quería hablar un poco sobre la pobreza en la ciudad, pero para entenderla mejor yo quería encontrarme con la pobreza en su primera fase. Para mí esa era una forma de conocerla en la primera fase. Entonces lo que hice fue averigué dónde exactamente. En la nota hacía mención a dónde estaba, así que encontré el lugar. Recuerdo que el primer día, para llegar, primero tomé un bus, luego me perdí, bajé, tomé un mototaxi, luego el mototaxi llegó a un punto en el cual no podía seguir porque había una loma muy iluminada y no podía, así que tuve que caminar. Y así llegué el primer día. Y cuando llegué ahí, bueno, me encontré con algunas cosas, ¿no? Hay una foto donde luego les voy a explicar más cómo me enganché para volver el segundo día. Sobre el tema del formato, en el año 2006, nosotros los fotógrafos en general ya habíamos pasado del formato analógico de fotografía al formato digital en términos generales, ¿no? Los fotógrafos, digamos, profesionales, ¿no? Y los que trabajábamos en medios también, todos ya habíamos hecho el paso de uno a otro. Hasta el 2004 en los medios de comunicación tradicionales aquí en Perú se trabajó con cámaras analógicas hasta el 2004. No hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en 2005 ya todos estábamos uniformizados en formato digital. Entonces, en 2006 yo quería empezar este proyecto en formato analógico simplemente para dar la contra. Así de simple, ¿eh? Quería dar la contra. Todos estamos pasando digital, yo también, pero para ese proyecto quiero irme hacia atrás. Quiero hacer lo opuesto. Y es más, voy a coger una cámara analógica de negativo Canon del 2000 o del 99. Creo que el último modelo que sacó Canon profesional de 5 milímetros fue la Canon EOS 1M. Y yo tengo una de esas, pero no, quería coger algo más antiguo, algo más retro. Simplemente, te lo juro, por dar la contra absoluta a lo que estaba haciendo en eso. Y encontré esta cámara que es de propiedad de mi padre, pero que él había dejado de usar hace unos 25 o 30 años. Pero yo recuerdo que la tenía metida en un armario y nunca la vi usar, nunca la vi usar. Él me había contado que se la había comprado cuando tenía 25 o 26 años y que había hecho muy pocas fotos. Por otro lado, la cámara tenía un medio formato y dije, ese formato yo nunca lo he utilizado. Y esa fue la primera vez que yo cogí un medio formato, por otro lado. O sea, nunca antes hice fotos en medio formato, antes de ese proyecto. Y dije, ya, ese es el reto que a mí me gusta, ¿no? Voy a cambiar el formato, porque es un equipo muy antiguo, voy a usar ese mismo equipo por otro lado. Incluso el visor de la cámara, de esta cámara, es un visor de vidrio, estaba roto. Ni siquiera lo cambié, con el visor roto y sin fotómetro. Entonces ese era el reto de un aspecto técnico. Y el medio formato, yo gané experiencia haciendo retratos en medios formatos. Y en una temporada colaboré con Caretas. Y en Caretas solamente recuerdo que hacía retratos para ser especiales. Y eso fue el momento previo a ese proyecto. Entonces ya le había encontrado, digamos, cierta armonía a la composición de los retratos. Yo me sentía ya mucho más cómodo haciendo retratos en ese momento. Y había otro elemento importante, ¿no? Que tras mi primera visita a la comunidad, el primer evento que yo fotografié a la par de esa fachada de esa casa fue un matrimonio. Coloqué una pareja, se casaba, y se casaba al interior de la invasión. Entonces, cuando hice esa foto, que vamos a ver luego, yo llegué a mi casa, yo hacía todo el proceso. Yo llegaba a la casa, revelaba el rollo, lo dejaba secar, lo colocaba en su file, hacía la plancha de contactos y luego me sentaba a ver la foto y a marcar. Entonces, cuando vi la foto del matrimonio, lo primero que hice fue irme a los álbumes familiares de la familia, donde cada uno de nosotros tiene su vida. En mi casa, por ejemplo, mi hermano y yo tenemos álbumes de nuestra vida. Yo tengo 2 álbumes, mi hermano tiene un álbum. Y en esos álbumes
puedes ver desde el momento que hemos nacido, desde que salimos de la maternidad, hasta que cumplimos más o menos 15 o 13 años. Entonces me puse a revisar conscientemente todos los álbumes y empecé a ver la foto del matrimonio. E hice la analogía directa de, esta es una celebración y un momento importante que estaría en un álbum, si este fuera el álbum de esa familia que se casó. Entonces lo que yo quiero hacer es contar la historia de esta comunidad, no de esta pareja, de toda la comunidad, como si se tratara de un álbum. Y lo que voy a hacer es voy a contar los eventos celebratorios, los eventos alegres, que son los que uno coloca en su álbum físico. Todos los eventos de mi álbum son de felicidad, igual en los de mis padres, cuando se casaron, de mi hermano, etc. Entonces, por ahí enganché la idea, pero fue consciente y fue de entrada, apenas hice la foto del matrimonio. Y por eso fue que escogí estas celebraciones, ya sea la celebración de un bautizo, que es como un renacer para una persona que se convierte a una nueva vida a través de una religión, a través de un nacimiento. Tengo fotos cuando recién nací, y en mi cuarto, cosas así, ¿no? Entonces, la idea era esa. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste? Sobre el trabajo de laboratorio, ¿no? Un poco del oscurecimiento en determinadas imágenes. Ok, genial. Bueno, el trabajo de laboratorio ha sido largo en esta etapa. ¿Por qué? Porque yo he hecho las fotos en negativo. Usé película Ilford H75 120. Y una vez que tuve el contacto en mis manos y cogía las fotos, mandé imprimir el negativo a formato 25 por 25 en papel fotográfico viejo. Y esa copia, casi perfecta, porque técnicamente era perfecta, la mandé escaneada. Esa copia escaneada fue retocada y tomó un tiempo supervisar el retoque y la corrección de cosas. Y lo que ven aquí es la impresión de esa copia escaneada y retocada. Entonces es un proceso que empezaba analógico y por una cuestión de calidad de imagen, para lograr una mayor calidad en la impresión, pasó por este proceso también digital. Y son las fotos que vemos, están impresas de nivel fotográfico, digital, pero pasó todo ese proceso. Las imágenes en cuanto al contraste, el contraste ha sido dado desde el laboratorio, analógico primero, y después ha sido reforzado un poco más tras el escaneo. En algunos casos sí, se han oscurecido un poco las puntas, no en todos los casos, hay imágenes que son oscuras de los lados por una cuestión natural como esta, en algunos ambientes interiores que son oscuros. En otras sí, ha sido aquí. En este caso se acentuó más porque, bueno, por una cuestión natural, este ambiente tenía un hueco en el techo y había una luz cenital, pero era una luz cenital un poco pareja, o sea, no había un contorno necesariamente. Y con esa luz cenital plana y pareja, los personajes, si bien es cierto, están en el centro, pero no tenían una carga de concentración, ¿okay? En cuanto a su posición en físico. Me distraía mucho la luz acá y acá. O sea, yo quería que todo se quedara aquí. Sí se formaba un árbol de luz aquí, pero al crear estas sombras hacia ambos lados, la presencia de los personajes es mucho más poderosa. Eso fue dado en el laboratorio analógico, con las manos. Siempre nada más con las manos, ¿no? Y el tema del retrato, para mí también era una forma mucho más distintiva de contar una historia. Mucho más distintiva. Y además a mí yo sentía que avanzaba mucho más rápido en un sentido que podía contar la historia de muchos a través de un grupo de retratos. O sea, no tenía que fotografiar todas las acciones que realizaban ellos necesariamente. Bastaba con un par de retratos que simbolizaran una emoción y un acontecimiento importante para crear el ejemplo de cómo era para todos. Nunca pasó por mi mente hacer un registro espontáneo de las situaciones que pasaron, jamás, eso sí. No. Fui muy directo al tema de eso. Pero a partir de la foto del matrimonio que van a ver después, ¿no? El tema de la precariedad de las viviendas es algo que también trato de resaltar en esta primera etapa, ¿no? Viviendas muy precarias, de cartón, divisiones de cartón, de plástico, ¿no? Recuerdo que
las casas casi no tenían divisiones. Yo entraba a una vivienda de Ampliación Oasis y por lo general solamente había dos divisiones. Tenían un ambiente que era cocina, comedor, lavandería, y había un segundo ambiente donde estaban todas las habitaciones. Si la familia tenía 5 miembros, los 5 miembros vivían ahí. Y no había más. Ya con los años se fue cambiando. Ahora, este espacio amplio en las casas me permitió a mí trabajar con mi formato y con retratos, porque tenía campo para componer, tenía mucha profundidad. Yo usé un lente de 80 milímetros para hacer estos retratos y necesitaba espacio, ¿no? Distancia del objeto para poder retratarlo. Además, como ven, yo he compuesto en casi todos los casos utilizando el paisaje como un personaje, ¿no? O sea, no solamente es el personaje que aparece, sino es el paisaje circundante, ¿no? Cómo luce su habitación, cómo luce su peluquería, cómo luce la iglesia, ¿no? Para mí el espacio físico es un personaje también, ¿no? Igual aquí, todo es la luz del ambiente. En el caso de las fotos como esta, en el exterior es la luz de día, y en el caso de algunas fotos, como por ejemplo la del nacimiento del niño, es la luz de un foquito, ¿no? En la habitación. Ahora, los ambientes son bien oscuros, porque los focos, recuerdo que eran solamente débiles, ¿no? De 50, de 100, ¿no? Luz amarilla. Ese fue otro detalle también por el cual escogí trabajar en blanco y negro. Esa es una pregunta que tú hiciste. ¿Por qué blanco y negro no coloreé tantas cosas? Porque yo cuando iba a la animación veía que había mucho color, pero por otro lado había mucho color. Porque, por ejemplo, en esa habitación, esa decoración de Tecnopor tiene un montón de color. Minicubes, amarillo con rojo, tigres igual. Como ven, la cortina esa que cubre la pared tiene motivos navideños. El color verde, el rojo, o sea, había bastante color. Pero yo veía que la vida de ser bien precaria por otro lado. Entonces yo no quería irme por el lado del color en un sentido demasiado alegórico, demasiado alegrón. Me parecía que era muy tirado hacia la alegría cuando yo cogí el color. O sea, yo quería contar una historia sobre una situación difícil, tratando de simbolizar mucho el tema de los personajes y su fuerza, pero sentía que al fotografiarlos en color, la expresión de alegría y de celebración se desbordaba demasiado. No iba a parecer una historia muy positiva para mí. Era como que muy desbalanceada. Y en blanco y negro notaba el sentido de fiesta, pero también las imágenes eran serenas y fuertes. Entonces eso me gustaba en blanco y negro, ¿no? Crear un balance en ese sentido. Y bueno, en esa primera etapa los miembros de la comunidad, comprar agua era la norma, no tenían agua. Cuando los traje hace días y los traje a ver esta foto, recuerdo que ellos me contaban que el barril en aquella época de agua les costaba 3 soles. Pero que un barril solamente les duraba, en muchos casos, para unas cuantas horas, porque si se querían bañar o querían lavar las cosas, pues el agua hacía aire y necesitaban por lo menos 3 barriles al día, y cada barril les costaba 3 soles. Entonces eran 9 soles por día, 9 por 7, y luego al mes, ¿no? Yo pago en mi casa 60 soles, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente pagan algo así, sus papás pagan algo así más, ellos pagan más, ¿no? Okay. ¿Cuántos litros más o menos son ahí? No lo sé. Y me dio una pregunta curiosa. Sí. ¿Las viviendas tenían servicios higiénicos dentro? No. Hasta ahora ellos no tienen saneamiento, ellos no tienen desagüe. Ellos usan silos. Pero un sitio que como común. Es un hueco, que cada casa hace huecos. Cada Cada casa tiene un hueco en su vivienda, en el área que ellos destinan para el baño, y ese hueco es el silo. Pero en esta primera fase ellos no tenían ni agua, ni luz, ni desagüe. Es muy importante
igual, la idea con estos datos era presentar el carácter de celebración de la comunidad, el carácter de la organización. El señor Fresedo de Tigre, por ejemplo, es electricista y ese día se disfrazó solamente para colaborar con la fiesta y participar. Entonces, eso era importante. En el caso de este otro señor, él participó de una danza, también solo por ese día. La idea era fotografiar en todos los casos a los moradores, no a la gente que va o que llega al lugar de afuera para bailar, para animar una fiesta, ¿no? Los propios lugareños, en todos los casos. Igual, por ejemplo, esta foto le dice con una luz. Si se dan cuenta, en esta época no había luz, o sea, ellos tenían velas, ellos usaban velas, por eso en esta calle no hay luz. Esta luz que aparece acá al fondo es la luz de las urbanizaciones colindantes a la invasión, que sí tienen luz, que sí tienen agua, ¿no? Que en esa época pues, como ahora, ¿no? Tienen todos los servicios, pero ellos en esa época no tenían, por eso estaban en penumbra. Pero recuerdo que como era un día especial de fiesta, lo que ellos hicieron ese día fue jalar luz del poste de una avenida cercana, tiraron cable. Entonces robaban la luz del poste, colocaron un reflector, más o menos a la altura de este hombre. Entonces yo usé ese reflector para hacer el retrato, porque después el resto de la película. Hay una sección aquí donde, por ejemplo, ya luego más tarde lo van a ver, la instalación posee textos. Este texto es súper importante porque es un extracto del reglamento interno de la invasión. A los 2 meses de tomar la tierra, esta organización crea un reglamento interno. Es así como un código de comportamiento, ¿no? Y este es un extracto, ¿no?, de mí. Hay hechos que son bien importantes en cuanto a la organización. Por ejemplo, en el título 6, por ejemplo, se hace mención a lo que les comentaba hace un rato, ¿no?, sobre el tema de abandonar la posesión de terreno sin avisar, que es no pasar la noche en el terreno, ¿no? Entonces eso ameritaba una sanción, ¿no? Y eso está, por ejemplo, aquí, ¿no?, en la primera línea de las posiciones transitorias. Y después, claro, me interesaba mucho el tema de cómo se organizaban políticamente, porque es una forma política de organización, ¿no? Y es muy de entrada, porque este documento lo publicaron en mayo del 2006, y llegaron en abril. Ahí nomás, ¿no? Y sí, me parece muy fuerte. El documento tiene varias hojas, ¿no? Sí. Pero estas dan cuenta de derechos, obligaciones y sanciones, ¿sí? La que a mí me parece más grave. Exactamente eso, lo que yo buscaba. La organización, lo que hay demostrando fuerza, creatividad, ¿no?, comunidad. Bueno, claro, para hacer estas fotos, por ejemplo, las fotos nocturnas, yo usé trípode. Para hacer las fotos nocturnas, sí, pero el resto no. Cuestión larga. En todos los casos, ¿qué hizo Romero? ¿Qué hizo? Mira, yo usaba hizo 400 y hizo 800. Cuando usaba ISO 400, lo forzaba a 800 si era necesario, o a 1600. Lo forzaba por lo menos 2 pasos. Y si encontraba ese 800, a 1600 o a 3200, siempre teniendo 2 pasos más. Para no tener fotómetro y decir hacer una toma de prueba. Sí, hacía una toma de prueba. Llevaba una cámara digital, así muy sencilla, con fotómetro, medía la luz y eso lo adaptaba a la cámara analógica. Sí. Una pregunta, más o menos cuánto tiempo que
para poder conocerlos fue que yo me puse en contacto con los dirigentes. Yo fui a buscar a la dirigencia, al líder principal. Con él me entrevisté, con él conversé, a él le planteé el proyecto. Y lo bueno es que todos los líderes lo aceptaron. Me dieron el visto bueno y eso fue crucial porque el líder principal me presentaba a la dirigencia en pleno y me decía: él es Paco, él es fotógrafo, él va a hacer un proyecto acá, me dio todas las facilidades para que pueda. Y de esa forma trabajé esta primera fase, usando a la dirigencia como un aliado, ¿no? Ahora, claro, yo iba a hacer fotos y semanalmente me entregaba imágenes a la dirigencia, como obsequio, ¿no? Esas imágenes no eran precisamente estas, eran otras imágenes, ¿no? Imágenes digitales hechas con esta cámara digital que yo llevaba y daban cuenta directamente de eventos mucho más, diría yo, inmediatos y más comunes, ¿no? Por ejemplo, yo iba un día a hacer una foto, tú fuiste día a hacer una foto del Día de la Madre, pero yo estuve en este lugar todo el día. Esta foto yo la he hecho más o menos a las 11 de la noche, aproximadamente, que era tarde. Y yo estuve en el lugar desde las 11 de la mañana. Entonces, antes de las 11 de la noche yo hice varias fotos. Y varias fotos digitales. Y en algunas aparecían grupos pequeños de pobladores sonriendo con globos, o sus niños usando la cámara, jugando. Y esas fotos yo las buscaba. No he pasado nunca una noche de las semanas. Cuando me quedaba hasta muy tarde, siempre contactaba un servicio de movilidad que me esperaba o me recogía a una hora determinada. Pero siempre he trabajado con 2 o 3 personas que ya conocían el lugar y ya iban y se estacionaban y me esperaban. Porque esta es una de las primeras fotos que hice. Hace un rato hice referencia al matrimonio. Ya este fue el matrimonio en cuestión. Y fue curioso porque esta pareja se casó al interior de la invasión, pero se casó al interior de una carpa de circo. Una iglesia evangélica llegó a la invasión apenas se produjo con la toma. Y levantaron una carpa de circo y esta carpa funcionaba como templo. Entonces llegabas al interior de una carpa de circo. Cuando yo llegué, recuerdo que vi la carpa y dije: wow, un circo de barrio. Y entro y vi un circo de la iglesia. Pero entro y me dijeron: oye, la próxima semana vamos a tener un matrimonio civil así. ¿Cuánto me dejan de la casa? Lo paramos en 25 para elegir. Increíble, vuelo. ¿Cuánto es? 7 días. Volví a los 7 días, solo había 3 parejas. Nada más. Casarse costó 6 soles. Acaban las parejas casarse costó 6 soles. Nada. Y fotografiar las 3 parejas. Y a partir de acá, cuando hice esta foto, regresé a mi casa y empecé a posar y celebración, su fiesta, alegría. Por acá lo puedo llevar. A partir de esta foto fue que empecé a crear el concepto de esta primera de las fiestas, ¿no? Vamos a la canchita principal. Al comienzo, durante los primeros años, la invasión tenía 3 canchitas deportivas en 3 áreas distintas. No era una. Es el área multiuso, porque ahí se realizan los eventos deportivos, se realizan las reuniones de manzanas, se ponen sillas, una canchita y todo, hacen sus bajes. Es el punto de encuentro, el punto social, ¿no? De la emoción. Este es uno de los puntos donde más se ha forzado en eso, porque claro, a veces es 1200 seguramente. Bueno, me gusta mucho la luz de arriba. ese es del poste de la unidad de cine. No. Esta es la misma comunidad, pero mira, entre esta foto y la foto del hombre disfrazado de ave, donde les dije que no tenía luz, ha pasado, esta foto en el 2010 y esa foto en el 2008. En 2 años ya tenía luz. Como ves, esta ya no es luz jalada, esta es
instalado al interior de la Sí, comunidad. la casa que está ahí, del arco a mano derecha, tiene un poquito, me parece, arriba. Claro, ya todos tienen luz en esa etapa. Sí, todos. Actualmente todos tienen luz. Todos tienen luz y agua. Lo que no tienen es desagüe. El concepto de celebración, ¿no? Igual. En este caso es un cumpleaños. Ahora yo estaba muy al pendiente de los eventos. Siempre estaba preguntando, toda la semana sí preguntaba, ¿qué hay esta semana? ¿Qué saben de tal manzana? Y manzana por manzana preguntando, ¿qué va a pasar esta semana? Me decían, la vecina tal tiene esto, así, no sé, ¿qué más? Esto. Yo iba creando información, ¿no? Iba investigando para encontrar los eventos. Esta foto, por ejemplo, tiene bastante historia, porque este hombre que aparece en el banner fue uno de los fundadores de la invasión, fue uno de los líderes que comandó la toma del terreno el 8 de abril. Y él además fue nombrado como el primer secretario general. Es decir, el secretario general en esta invasión es el presidente. Y él fue el primer secretario general. Entonces, a este hombre lo mataron al año. Y lo mataron en la misma invasión. 5 tiros. Justamente al acabar la fiesta de aniversario, como a las 5:30, entre 5:30 y 6:30 de la mañana. Yo no estuve porque yo me fui más temprano. Y entonces, tras su muerte, todos en la comunidad, sobre todo en la primera etapa, se había comentado creo que la invasión está dividida en etapas, etapa grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, los miembros del grupo 1, tras su muerte, recuerdo que llenaban las casas de imágenes de este señor, que se llama Eli. Y recuerdo que mandaron a imprimir calendarios de él. O sea, tú entrabas a una vivienda y encontrabas el calendario de Eli, encontrabas la estampa de Eli en la mesa de noche de una pareja. En este aniversario, que fue el tercer aniversario, crearon este banner, ¿no? Para mí era un altar, o sea, yo lo he tratado como un altar. Y había una imagen muy fuerte de este hombre, y a mí me parecía muy, muy interesante, ¿no? Y era el símbolo también, no solamente digamos, de la organización, sino también de la violencia inherente a la organización, porque en la organización ha habido violencia desde el día 1 que llegaron, por motivos obvios. Y a lo largo de los meses esa violencia también era perceptible. Yo la veía, ¿no? Yo la veía. Pero había una lucha entre los momentos de alegría y de unión y la violencia, ¿no? Porque había muchos momentos de alegría y celebración y de organización, porque lograron muchas cosas en este periodo, muchas cosas. Pero esta cosa violenta siempre estaba presente, ¿no? Ahora, yo le di más importancia a esto, evidentemente. Por eso el concepto de esta primera planta, ¿no? En la segunda planta cambia el tema, pero en esta primera planta esa es la idea. Y bueno, esa es la historia de él. Ahora, tras su muerte, su hermano asume el liderazgo del grupo y es elegido secretario general. Y hasta ahora es secretario general de este grupo, hasta la fecha. ¿Y sabes por qué lo mataron? ¿Fue Sí. ajuste de cuentas o algo de eso? ¿O nada de eso? Él estaba postulando a la reelección de la organización y ganó, pero le ganó a un competidor que tenía un pasado muy violento, un delincuente, sí, que ya había estado en prisión. Y además había un problema ahí hablo de la invasión, un problema relacionado al tráfico de tierras. Este hombre promovía el tráfico de terrenos y varios miembros de su familia habían logrado convertirse en moradores de la invasión y habían logrado captar varios terrenos en diferentes zonas del grupo y luego las vendían. Entonces, este hombre quería llegar a la Secretaría General para poder controlar más esto. Además, toda su familia tenía un prontuario, ¿no? Más, su hijo es un delincuente común muy conocido, el Cojo Mami, es un delincuente común de hace unos años atrás, que todavía cumple prisión. Y este fue el hombre que durante las horas finales de la resaca, de la borrachera, de la fiesta de aniversario lo mata. Sí. Pero ya
estaba planeado, por lo menos eso es lo que siempre me ha dicho su hermano. Estaba planeado, que lo habían organizado, simplemente buscaron el momento, el lugar para hacerlo. Exacto. Ahora, el hombre sí fue apresado, el asesino, y actualmente está en prisión. Está en... Parece que está en el norte, una prisión del norte chico, Lima. Ok, hay dos imágenes que van volando, están flotando en la sala, pero forman parte de ese periodo. Bueno, las vamos a poder mejor desde el balcón, pero corresponden a la misma idea, al mismo concepto, ¿no? Esa foto, por ejemplo, es de un joven que fotografía el interior de su cuarto, de su habitación, es dibujante, o era dibujante, ¿no? Y él hizo el dibujo de Hulk sobre la pared de su habitación. Eso lo retrato junto a él. Y en el caso de la otra imagen, esa es la pared del cuarto de una niña. Y ese detalle me gustó mucho porque había acomodado sus diplomas, sus medallas, ¿no? Junto a una imagen dibujada de ella misma. Me parece también una forma de resaltar una cosa de aspiración, de progreso, a través de la educación. Claro, porque está en el espejo, la figura idealizada y lo que lo Exacto. Vi un detalle muy pequeño en la habitación, era fascinante. La habitación era algo como es súper pequeño. Ahora, en el ambiente de aquí, detrás de esta cortina, lo que van a poder ver son dos cosas. Es una instalación, van a poder ver una proyección en donde lo que intento es mostrar el proceso de construcción de la historia en base a la selección de imágenes vista a través de las hojas de contacto. Yo les mencioné que yo hacía planchas de contacto de todos los negativos que realicé. La plancha de contacto es la impresión sobre un papel de todos los fotogramas que has producido durante tu trabajo. Entonces aquí van a ver la proyección de todas las planchas de contacto que realicé, no todas, un grupo. Y en concreto de las imágenes que no forman parte de esta selección. O sea, van a ver otras imágenes. Aquí van a ver qué fotos marco, por ejemplo. Porque van a ver las marcas de las imágenes que yo selecciono. Y van a poder ver los detalles, porque muchas de estas planchas de contacto tienen de mi puño y letra, por ejemplo, los datos de qué año les tomé, o quiénes aparecen en fotos, ¿no? Y a la par van a escuchar un audio que ha sido grabado en la invasión durante la fiesta de un aniversario. Van a escuchar a la gente conversar, hablar, ¿no? Sobre el aniversario, hablar sobre esto de la organización, el carácter de celebración del grupo. Así que pasen y quédense el tiempo que consideren.